más hay detrás de toda esta investigación? Porque también ahora habría que mencionar si es que hay antecedentes de que un presidente de la República utilice todo el aparato estatal y como si se tratara de una cuestión de Estado, ¿no? El caso de un civil, en este caso su hermano, pues tenga estos pronunciamientos. Vamos a salir de dudas. Estamos con el doctor Luis Pacheco Mandujano, él es abogado, a quien le damos las gracias. ¿Cómo está, doctor? Albina, encantado. Buenos días. Buenos días. ¿Hay alguna implicancia legal? ¿No? El hecho de que una presidenta, en este caso Dina Boluarte, o los ministros, pues amparándose en el aparato estatal, defienda a un familiar. Bueno, la verdad del asunto es que no existen antecedentes, salvo que yo recuerde el caso de Alejandro Toledo o de Ollanta Humala, que son dos en 200 años, en los que, en primer lugar, familiares del presidente de la nación se encuentren involucrados en temas presuntamente corruptos, ¿no? Presuntamente delictivos. Pero más aún, no existen antecedentes de que incluso en el gobierno de Toledo o el de Ollanta Humala se haya salido a defender a través del aparato estatal a esos familiares. Sin embargo, claro, hay una gran diferencia entre aquellos gobiernos y este, ¿no?, en el que nos encontramos. Y es que en ese momento hay que reconocer que se vivía un clima de democracia donde el Estado de Derecho realmente estaba funcionando. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho, Albino? Un Estado de Derecho es un Estado que se constituye en función de lo que dice la Constitución y la ley, no la voluntad particular de alguien que utiliza las instituciones para hacer lo que le dé la gana. En ese momento había Estado de Derecho. Hoy día no hay Estado de Derecho porque el día de hoy usted tiene un ministerio público controlado instrumentalmente por el caviarismo para realizar acciones políticas en lugar de cumplir su misión constitucional. Tiene usted un poder ejecutivo que ha perdido el rumbo absolutamente y sin embargo el país en relativa estabilidad económica, ¿no? Da la impresión de que el Perú es un país anarcosindicalista. Hemos regresado a los tiempos de Manuel González Prada. No necesitamos gobierno para tener estabilidad, porque eso es lo que se está viviendo. Sí. Y entonces, en medio de esa batahola, en medio de ese caos, en medio de ese desorden maloliente de izquierdas y de derechas, evidentemente ya cualquier cosa puede pasar, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, pero claro, lo que también se ha criticado es el hecho de que solamente habían 2 policías de una comisaría para este allanamiento, por ejemplo. Claro. No, pero lo que dice la Fiscalía también es, pero hemos cursado, ahí están estos oficios que se han presentado anoche en el programa de Milagros Leiva, y no nos respondían, no nos querían dar el apoyo policial. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente, no? Bueno, permíteme dudar de que la policía no responda. La policía, por mandato constitucional, está no subordinada al Ministerio Público, pero sí debe subordinarse al Poder Civil. En este caso, el Ministerio Público es el Poder Civil. Pero si el investigado ha sido del Ministerio del Interior, si hay probablemente también hilos que llevan a abogados, a generales en esta investigación, ¿usted cree que realmente lo van a tener este desprendimiento de ir a apoyar para allanar la casa del hermano de la presidenta? ¿Se da cuenta de la magnitud? Por eso yo antes de la entrevista le decía, ¿no tiene la sensación de que todo está podrido? Pero no le rompieron la puerta a la presidenta de la República. Claro, pero luego se modificó, pues. ¿Qué cosa se ha modificado? Se ha modificado el procedimiento. Ahora se tiene que llamar al abogado para que luego puedan empezar el allanamiento. Eso se aclaró y yo particularmente hice un video sobre el particular explicando que no es que hay que llamar al abogado, sino que tiene que estar, pues, tiene que estar, ¿no? El abogado, sino un abogado, que puede ser un defensor público y puede ser llevado por el Ministerio Público a falta de un abogado de libre elección. Entonces, ese tema ya está zanjado hace buen tiempo atrás. Pero así como llama la atención que la Presidenta de la República utilice el aparato estatal para hacer defensa abierta de su hermano, yo entiendo la indignación que ella puede tener legítimamente o teatralmente. Vamos a ponerlo en una situación así.
pero ya no puede utilizar pues el aparato estatal para defender a su familia. Pero lógicamente... ¿Esto es uso indebido de recursos, doctor? Tan indebido como cuando se utiliza el Ministerio Público, por ejemplo, para hacer seguimientos que no corresponden a una institución de la majestad constitucional que tiene el Ministerio Público. Claro, a lo que yo voy es, nos indignamos de lo que hacen los de acá, pero no por eso dejemos de indignarnos por lo que hacen los otros. No, en absoluto. Entonces, es inadmisible, ¿no?, que la presidenta utilice el aparato estatal para este tipo de pronunciamientos. O sea, yo nunca lo he visto. ¿Cuáles son los límites que tiene un presidente, o es que hay allí un vacío, ¿no?, para que ella pueda salir utilizando todo el Estado, a los ministros, Palacio de Gobierno, para defender a alguien que ni siquiera es funcionario público? A ver, ¿para qué se utilizan los comunicados que son redactados por personas que trabajan en instituciones públicas y que son pagadas con nuestro peculio? Para dar a comunicar posiciones de gobierno o políticas públicas, ¿no es cierto? Estamos claros en que no se debe utilizar para defender intereses particulares o propios. Entiendo que en ese escenario, sin embargo, se ha presentado una figura que también es legítima y tampoco no podemos dejar pasar de vista, que es la siguiente. Se le realiza un allanamiento a una persona que no está comprometida dentro de una investigación preparatoria, por lo que sabemos. El Código Procesal Penal... Nicanor Boluarte ha dicho que ni siquiera lo han llamado, no lo han notificado, ¿no? El Código Procesal Penal, Albina, establece clarísimamente que las medidas, como el allanamiento, que son excepcionales, se ejecutan cuando hay cuando hay investigación preparatoria o cuando se encuentra la situación en flagrancia delictiva. La pregunta es aquí, ¿estaba en flagrancia delictiva el señor Nicolás Boluarte o Nicanor Boluarte? No. ¿Está en investigación preparatoria? Hasta donde sabemos, no. Entonces, ¿por qué se realiza un allanamiento a una persona que no está en esa situación? Entonces, yo entiendo que en este momento el señor Nicanor Boluarte ya no solamente es el hermano de la Presidenta de la República, sino también un ciudadano que si le pasa a él, con mayor razón te puede pasar a ti o a mí. Pero la Presidenta no se pronuncia por usted o por mí, ni por el señor que nos está viendo, con tanta injusticia que hay en el Perú. Se está pronunciando por su hermano. Entonces, yo lo que quiero terminar de entender es, acá no estamos hablando de lo que siente la señora Dina Boluarte, porque finalmente en abril va a dejar de ser presidenta y va a ser una ciudadana más. Acá lo que hay que defender es la institucionalidad, ¿no? La figura presidencial. Ese es el punto al que yo voy, ¿no? Y a ver, quiero dejarme entender de la mejor manera, porque yo particularmente no soy defensor de la señora Boluarte. ¿Nunca lo ha llamado nadie de Palacio ni de los ministerios? Porque dicen que ahora también hay varios abogados, hay que preguntarles a los abogados si es que en algún momento han llevado algún caso de la presidenta. Yo soy militante aprista desde que nací. A los 5 días me inscribieron en el partido aprista. Tengo 50 años de edad, por lo tanto 50 años de militancia aprista. Nunca he colaborado con gobiernos dictatoriales como el fujimontesinista y tampoco con gobiernos comunistas como el del señor Pedro Castillo. Eso está muy bien. El señor Pedro Castillo, que llevó a la señora Boluarte. Yo no voté por Pedro Castillo. Quienes votaron por Pedro Castillo votaron por Dina Boluarte. Y el día de hoy nos la quieren endilgar a esa responsabilidad a este otro lado. Entonces, por eso quiero ser claro en esta situación. No es que yo defienda a Dina Boluarte, pero yo estoy entendiendo que la defensa de la institucionalidad a la que tú haces referencia... La figura, claro. En este momento recae en una persona en específico que, para bien o para mal, es hermano de la Presidenta de la República. Entonces, lógicamente es bastante difícil separar lo institucional de lo familiar, porque se encuentra el hermano. Pero en ese afán, doctor, ¿no puede también tomarse como que está interfiriendo con otro poder del Estado? Que la figura presidencial interfiere, que la figura presidencial hasta podría llegar a tomarse como una obstrucción ¿Por qué va a las investigaciones. ¿Pero por qué tendría que ser una obstrucción? No, le pregunto. No, en absoluto. Obstruir significa pues ejercer presión o amenazar al fiscal o al juez. ¿No son intimidatorios?
pronunciamiento nunca es intimidatorio. Más bien a mí, al contrario, tú y yo, por la época en la que hemos nacido, hemos vivido por lo menos la parte final del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez. Recordarás que en aquella época, cuando éramos niños... No soy tan antigua. Cuando éramos niños... ¿ah? Pero sí lo conozco por cultura general, doctor. Muchísimo más joven que yo. Yo tengo 50 años, nací en el 74. Pero yo recuerdo clarísimamente cuando a finales de los años 77, 78, 79, a través del Canal del Estado y de los otros dos únicos canales que existían, Panamericana y América, se lanzaban permanentemente comunicados, ¿no? El Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, bla, bla, bla. Eso era intimidatorio. Hoy día yo veo comunicados por quítame esta paja, que lo único que generan son risas. Risas de nervios, por supuesto, pero no dejan de ser risas. Entonces, eso no puede ser obstrucción bajo ningún punto de vista, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un momento, Albina, y coincido contigo cuando hablábamos antes de la entrevista, aquí está podrido todo, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro incluido, ¿no? Entonces, tratar de encontrar un oasis de moralidad y de dignidad en un escenario de esta naturaleza es prácticamente como la súplica de Lot ante el ángel del Señor que bajó a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Vamos a buscar 5. Y a lo mejor no los encontramos. ¿Qué tan peligroso, doctor? Y esto ya yendo un poco al tema de lo que se conoce como la parte de la investigación, ¿qué tan peligroso resulta, ciertamente, para la estabilidad del país, para la seguridad de todos nosotros? Esta investigación es nueva, es hasta donde se conoce, es nueva, y que pone a la cabeza de una organización criminal, ¿no? Dentro de esta acusación, a un ministro de Estado, ¿no? Que antes fue cabeza de la policía del Ministerio del Interior. Mira, en nuestro país se ha hecho uso y abuso de las prisiones preventivas, de las detenciones judiciales preliminares y también del concepto de organización criminal. Cualquier cosa es organización criminal. A tal punto que, gracias a ese manoseo de organización criminal, las verdaderas organizaciones criminales el día de hoy campean felices de la vida y operan sin ningún problema. Porque tú que eres periodista y estás todos los días involucrada en la comunicación social, dime, ¿qué noticia política existe que esté desvinculada de lo judicial? Prácticamente no hay ninguna. Lo judicial es lo político y viceversa. Pero la naturaleza del proceso judicial o de la vida judicial era precisamente combatir y prevenir la delincuencia. Ahora te pregunto, ¿cuánta información noticiosa se transmite todos los días de un trabajo que realmente se haya realizado en función de las organizaciones criminales que operan en la minería ilegal, en la trata de seres humanos, en el comercio de niños que existen en el Perú, el narcotráfico, desarticulaciones de esa naturaleza? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces tenemos un sistema judicial dirigiendo su atención específicamente al campo de la política. Se ha convertido en un actor político. Ese es el grave problema. Yo no digo que no haya... Que no se investigue. Que no haya delincuencia más o menos organizada dentro del aparato estatal. Pero con un ministerio público y un poder judicial que pretenden ser prístinos, no siéndolo. ¿Eh? Bueno, es que también tienen varias, hemos hecho acá denuncias, están las denuncias y claro, no tienen la celeridad que deberían tener como sí lo tienen otros casos. En determinados casos, ¿no? Claro, entonces son muy selectivos, ¿no? al escoger. Y políticamente. Pero nuevamente, o sea, uno critica a los del Ministerio Público y sus preferencias y sus amigotes, pero tampoco los de acá son defendibles, doctor, perdóneme. O sea, acá hay una investigación y parece, eso lo quiero preguntar, que hay una serie de elementos, según lo que se ha podido conocer también en un reportaje anoche en el programa de Augusto Sonday, por ejemplo, fotografías que ubican a Nicanor Boluarte en las oficinas de este investigado Percy Tenorio, que ha sido cliente de Juan José Santibáñez. Hay estas conversaciones por WhatsApp
entre Tenorio y el brazo derecho de Juan José Santibáñez. Cuando la Fiscalía, y esto ya dentro del procedimiento, tiene todos estos elementos, ¿estamos o están caminando hacia qué? ¿Ya están dentro de una investigación o esto recién se trata de la recopilación de datos, de pruebas? A ver, en principio yo no defiendo personas, siempre suelo decir yo defiendo principios jurídicos en mi condición de abogado, ¿no? Y posiciones principistas. Por lo tanto, me da lo mismo que sea de aquí o de allá. Si hay algo que reconocerle bueno, algún caviar por ahí, se le reconoce. Yo no tengo absolutamente ningún problema, ni soy mezquino. No se los ve. Pero alguien habrá. Y si aparece, yo tendré que sacarme el sombrero. Igual del otro lado, ¿no? No tengo absolutamente ningún problema. Las mezquindades no van conmigo. Ahora, si se está llevando a cabo una investigación, y no he visto el programa de Contracorriente el día de ayer en la noche, pero se tienen todos estos elementos que dan cuenta de indicios razonables de que efectivamente hay un delito. El fiscal sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El Código Procesal Penal establece que un proceso judicial tiene 3 etapas. La investigación preparatoria, la fase de acusación, que es intermedia, y luego viene el juicio. ¿Okay? Ahora, dentro de la primera etapa hay una subetapa que no es obligatoria de ser realizada, que son las diligencias preliminares. ¿Dentro de estas diligencias preliminares se incluye allanamiento? No. Eso es lo contradictorio de este caso. Las diligencias preliminares son actos urgentes o inaplazables, lo dice textualmente el artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal, para determinar si existen indicios de la comisión de un delito. Que si se encuentra, entonces el fiscal formaliza investigación preparatoria, se lo comunica al juez y ahí recién comienza el proceso penal. Claro, y en esa etapa es donde se puede llevar a cabo allanamientos, detenciones, no se ha explicado, ¿no? Porque diera la impresión de que acá primero te allano y a ver qué encuentro, ¿no? Por eso, entonces, ciertamente, para que no se diga que solamente se critica a un lado y no al otro, si la Fiscalía ya tiene estos elementos y saben cómo deben actuar, ¿por qué no actúan bien? Ese es el punto, así de simple. Claro. Porque si actúan mal, llevando a cabo allanamientos en una etapa que no corresponde, yo me pregunto si la Presidente, tú o yo, o cualquier otra persona, por más funcionario público de alto nivel que se encuentre, no va a protestar independientemente de la persona que esté siendo afectada. Ese es el punto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Luis Encantado. Pacheco Mandujano, hablando sobre estos temas que tienen que ver con Palacio de Gobierno.